Hola patrón artistas, ¿estáis preparadas y preparados para crear y disfrutar? Yo sí, así que vamos a ponernos manos a la obra. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer un nuevo tipo de nudo. Y no me he vuelto loca, ya sé que he explicado dos nudos diferentes, pero este nudo tiene una característica muy especial. Aparte de ser un nudo muy seguro, tiene la característica de que cuando se hace en lanas de este tipo con cambios de colores, podemos controlar dónde hacemos el cambio, con lo que podemos seguir el patrón. Muy útil cuando hacemos trabajos de plant pooling o trabajos en los que queremos una continuidad de patrón. Ya os explicaré lo que es el plant pooling en otro tutorial. Primero voy a explicaros cómo hacer el nudo con estas dos hebras de diferentes colores para que veáis muy bien cómo son los pasos. Y después lo pasaremos a explicar con esta otra lana para que veáis cómo hacerlo exacto, donde queréis, justo donde queréis hacerlo. Vamos a empezar. Primero, vamos a coger la primera hebra, la de color fucsia, que cuando edite el vídeo no sé si se verá fucsia o si la veréis más rojiza. Aquí es fucsia ahora mismo. Entonces, lo ponemos así. Ahora, lo que hacemos es, una vez que hemos hecho la curva, con la otra hebra, la amarilla en mi caso, lo que hacemos es pasarla por debajo y por en medio, justo donde está la curvita, ¿vale? Como veis, he dejado el rabito corto de la fucsia hacia arriba y el rabito largo hacia mí, hacia abajo. Vale, ahora lo que vamos a hacer es la amarilla la vamos a pasar por encima de la hebra de debajo, ¿vale? De las dos que nos han quedado en la fucsia. Y ahora vamos a pasarla de nuevo. Voy a sacarme un poquito más de lana. No hace falta que dejéis tanto rabito, yo lo hago para que podáis ver mejor los pasos de lo que estoy haciendo, ¿vale? Lo que voy a hacer es pasarla por debajo de las dos. ¿Lo veis ahí? Ahí la hemos dejado. Vale, quedaros con esa imagen. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora, esa hebra amarilla vamos a pasarla por encima de las dos hebras fucsias. ¿Y veis el hueco que he dejado aquí entre la amarilla y la fucsia? Bueno, vamos a pasarla por ese hueco. Y vamos a levantar. ¿Veis? Vamos a levantar nuestras dos hebras fucsias. Y ya lo veis. Pasamos la amarilla por ahí. Voy a dejarlo de manera que se vea bien. Ahí. Al final del vídeo intentaré dejaros una ayudita visual para poder hacer mejor este nudo. Vale. Ahora vamos a volver a pasar esa hebra igual que hemos hecho ahora. Justo en medio de ese huequito que nos ha quedado entre las hebras fucsias y la amarilla. Primero por encima de las fucsias y luego por debajo. Ahí. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a volver a coger ese extremo amarillo. Lo pasamos por encima de la hebra de arriba fucsia. Levantamos un poquito la amarilla que pasa por el centro. Y la pasamos por debajo. ¿Veis, verdad? La sacamos y la sacamos, ¿veis? Por encima de la fucsia por debajo. Os dejo ahí un poco de visión de cómo están pasadas las hebras. Vale, ahora lo que vamos a hacer es tirar. Vamos a tirar, vamos a tirar, vamos a tirar, hasta que tenemos todas nuestras hebras. Como veis me han quedado mucho rabito, pero me ha quedado mucho rabito porque yo he dejado muchos rabitos. Vale, como veis es bastante discreto el nudo. Se ve poco. Cortamos nuestros cabos. Y ya veis que es un nudo perfecto, discreto. Y como veis, muy seguro. Estoy tirando y no se deshace. Es más seguro, yo creo, el de cirujano. Pero bueno, ya veis que aquí estoy tirando con todas mis ganas y no se deshace fácilmente, ¿eh? O sea, no penséis que se os va a deshacer el tejido. Y ahora vamos a pasar a ver cómo lo hacemos cuando queremos que el nudo nos quede exacto. Aquí tengo dos hebras con cambios de colores. Pues bueno, vamos a imaginarnos que queremos en el azul el cambio de color justo aquí, ¿vale? Justo en el cambio entre azul y rosita claro. Y queremos que la siguiente hebra sea fucsia. Vale, ¿qué vamos a hacer? Vamos a doblar la primera hebra justo por la zona donde queremos el cambio. Que la curva nos queda donde queremos el cambio. Ahí lo tenemos. Ahí lo queremos. Vamos a pasar la otra por medio como hicimos antes.
¿vale? Y vamos a pasarla hasta que, como veis, queríamos que nos quedase aquí el cambio. Bueno, pues que nos quede más o menos por la mitad, más o menos, un poquito más arriba de la mitad. Vale, ahí la tenemos. Vamos a hacer nuestros pasos de nuevo. Primero pasamos por encima, pasamos por debajo. Veis que dejamos ahí el huequito, volvemos a pasar ahí por medio, volvemos a pasar de nuevo por medio. ¿Veis? Y ahora aquí pasamos de nuevo por ahí. Y ahora es cuando tenemos que hacer la magia. Como hemos dicho, queríamos el cambio justo en el azul, que lo tenemos, y lo queremos también justo en el fucsia. Pues lo que vamos a hacer es tirar hasta que tengamos colocadas, ¿veis? El azul ya lo tenemos ahí. El cambio de azul a rosa ya lo tenemos ahí. Ese no lo vamos a mover, ese se queda ahí. Con el que vamos a jugar es con este otro, que vamos a ir tirando, ¿veis? De esta hebra hasta tenerla colocada. Ya lo tenemos ahí. Cuando empieza nuestro color fucsia o rojo. No sé cómo lo veréis vosotros desde casa, porque luego con la edición me cambian los colores al intentar aclarar o oscurecer los vídeos. Y ahí es cuando vamos a tirar. Y como veis, nos ha quedado justo como queríamos el cambio. Tenemos por un lado nuestro azul y por otro lado nuestra roja fucsia, o como la veáis vosotros desde vuestra casa. Ahí. Y aquí ya podríamos cortar nuestras hebras, ¿vale? Y tendríamos un bonito nudo justo en el lugar en el que queríamos. Ya lo veis, súper sencillo. Acordaros de que en www.patronarte.com/tutoriales os voy a dejar todo por escrito y os dejaré ayudas visuales, como os digo, os dejo el enlace ahora mismito aquí. También recordad que os dejo ahora unos vídeos de otros nudos que os pueden resultar muy interesantes de hacer. Este, como veis, queda bien. Podremos todavía cortarle más el bigotillo si queremos, ¿vale? Que no se va a deshacer. No se nos va a deshacer. Ahí lo tenemos. Y ya veis que es muy discreto, que podemos controlar exactamente dónde hacemos los nudos. Recordad que si queréis ver más tutoriales como este tenéis que suscribiros y darle a la campanita. No os olvidéis de, si os ha gustado, darle al dedito para arriba. Y eso es todo, no tengo más que deciros. Solo mi último consejo: crea y disfruta, y mirad la descripción, que os dejo mucha información.